La conducen Caminantes de la Historia, un programa resuelto a mirar nuestro pasado, sin prejuicios ni ataduras. A veces lo haremos a pasos de gigante, como dice la cortina de presentación. Quizá lo hagamos a pasos de vencedores, como tituló su proclama el general Antonio José de Sucre antes de la batalla de Ayacucho. Puede ser también a paso cansino y perezoso, y en otros momentos ligero y apurado. Todo va a depender del visitante. Acompáñanos. Iniciamos la marcha. No puedo reír, no puedo llorar, no puedo dejarte de recordar, no puedo decirte nada que tú no sepas. Tan solo puedo quedarme como un idiota pensando en cosas que me provoca hacer contigo el ni las perdidas. No puedo gritar, no puedo exigir, no puedo contarte lo que sentí, no puedo decirte nada, tú estás tan lejos. Y tú que no sabes nada y lo sabes todo, que me derrites de tantos modos, dime pa' dónde vas con mi vida. Ay, carito, el corazón me queda grande cuando yo pienso en ti, yo siento pasos de gigante. Carito, Bueno, buenas noches amigos. Estamos en el quinto programa de Caminantes de la Historia. Hoy vamos a andar a pasos de gigantes. ¿Y por qué digo que vamos a andar a pasos de gigantes, como dice la canción de presentación del programa? Porque tenemos un historiador, pero un historiador en serio. Un historiador de los de antes. Un historiador que da vuelta a los archivos, que se pasa la vida mirando documentos, cotejando, comparando, desempolvando, y que escribe como, digamos, los tradicionales historiadores que hemos tenido en nuestro país, y que me parece que esa profesión se ha ido perdiendo de a poco. Voy a presentar a quien tengo delante de mí, que es al doctor Isidoro Ruiz Moreno. Buenas noches, Isidoro. ¿Cómo te va? Muy bien, Claudio, ¿qué tal? Después voy a hacer una corrección. Bueno, cómo no. La idea, cuando conversaba yo con Isidoro, era charlar de su último libro, Vida de Urquiza. Antes de comenzar de ese libro, quiero contarles al público que nos escucha que a Isidoro yo lo conozco hace bastante tiempo, pero lo vi hace 2 semanas porque se creó el Instituto en contra de la guerra contra el Paraguay. Y no obstante la negativa de Isidoro, fue nombrado presidente del Instituto de la Guerra contra el Paraguay. Yo participé de esa jornada, esa noche, en el Regimiento de Patricios, para la creación de este instituto. Bueno, pero antes de empezar, decime, Isidoro, ¿qué era lo que querías aclarar? Primero, que yo soy abogado y no historiador, y no me dedico todo el tiempo, como acabas de decir, a la lectura de antiguos. Yo escribo la historia porque me divierte en ratos libres. Quizá ahora tenga más, pues estoy jubilado, pero yo no soy un historiador profesional. Yo me considero escritor de historia, que es una cosa un poco distinta. Bueno, lo disimulás muy bien, porque en los libros que vos tenés, digamos una cantidad de libros muy importantes focalizados en el periodo que va de Urquiza a Roca. Ahí tenés una importante variedad de libros, todo sustentado en documentación y en archivo, primero. Segundo, pues tenés, a mi manera de ver la cosa, tenés uno de los libros más importantes sobre la Revolución del 55. Para mí, 2 tomos fabulosos, en donde la investigación y el relevamiento que has hecho de archivo y de charlas y de conversaciones con la gente que participó en esos acontecimientos, me parece realmente la labor de un historiador. Por eso digo, vos sos un abogado. Ahora, si te corres de la esquina del historiador, lo disimulás muy bien, Isidoro. Puede ser. Para mí es un honor tenerte acá, te lo digo en serio. Sos una persona que yo admiro por tu, digamos, tu capacidad de sintetizar temas tan importantes como en este caso es la vida de Urquiza. Si bien el libro es un libro grande en términos de lo que serían las publicaciones modernas, sin embargo es realmente una labor extraordinaria. Yo sobre el libro
Isidoro, quiero hacerte algunas preguntas. Lo leí de pe a pa, me interesa el tema, sabes muy bien, además te debo a vos, al aliento que vos me diste, a que yo continuara una investigación que tenía dormida, que era sobre la vida de Olegario Víctor Andrade. Y vos me insististe muchas veces, el libro lo terminé y lo publiqué. Libro que por otro lado, vos citás en tu biografía de Urquiza, por lo tanto, ahí va nuevamente mi agradecimiento. Quiero hacerte algunas preguntas, Isidoro, sobre el libro que has escrito sobre la vida de Urquiza. Siempre me intrigó en qué momento Urquiza, siendo naturalmente gobernador de Entre Ríos y formando parte de, qué sé yo, esa confederación que Rosas se le antojaba que era la República Argentina, ¿en qué momento Urquiza pensó en que allí había que romper esa relación y instalarse él como un nuevo caudillo, pero para organizar constitucionalmente el país? ¿Tenés idea si hay algún momento preciso en que Urquiza pensó esto? Sí, Urquiza muchas veces, y lo refleja en el libro, dijo que desde tiempo atrás había pensado en la organización constitucional del país. Lo que pasa es que después vino la guerra civil, y en la guerra hay blancos y negros, no hay colores intermedios. Recién cuando termina la guerra civil, por su brazo en la batalla de Vences contra Corrientes, que estaba en contra, y se estabiliza la situación de la intervención anglo-francesa, entonces ya comenzó concretamente a preparar las cosas para dar el Congreso Constituyente al país, que Rosas se negaba terminantemente, y lo dijo en forma explícita muchas veces, para completar la obra de la independencia argentina. Para mí es importante esto que decís respecto no solamente de la guerra civil, sino del bloqueo anglo-francés, que Urquiza haya esperado el levantamiento del bloqueo, para que una vez resuelto el tema ese, de alguna manera favorable a la República Argentina, Urquiza entonces decidiera dar ese paso y no caer en la confusión de que aprovechó el bloqueo de un Rosas debilitado. Te lo digo y lo reafirmo porque muchas veces he escuchado en la historiografía revisionista esta acusación. No, Urquiza concretamente habló de que estaba esperando o que había esperado en momentos en que no hubiera habido conflicto con el exterior. Lo dijo concretamente él. Y lo que vale cuando uno rehace el pasado argentino es lo que se dijo en su momento y no lo que se sospecha que pasó después de muchos años. Perfecto. Otra cuestión que también me parece consultarte, ¿no? Y tu opinión. Urquiza, luego de Caseros, si él hubiera querido, hubiera podido hacer un Caseros en todas las provincias. Es decir, él tiene el ejército más importante, el único que ha quedado en pie, 30.000 hombres en condiciones de avasallar al interior del país si hubiera tenido ganas. Pero no, decidió convocar a los gobernadores de la vieja época rosista a San Nicolás. ¿Por qué hace esto Urquiza? Porque Urquiza quería que la Constitución fuera para todo el país y no para una parte del mismo. Él lo dijo en sus proclamas: olvido lo pasado, fusión de los partidos, y sobre esa base convocó a todos los argentinos. Y no quiso revivir la guerra civil, que le parecía una barbaridad, ya estaba ahito de sangre, y entonces mantuvo las situaciones provinciales. Invitó gente que lo había cubierto de injurias, pese al carácter fuerte que tenía Urquiza, todos lo conocemos, y sobre esa base del Acuerdo de San Nicolás reunió el Congreso Constituyente, resistido, curiosamente, por los hombres de Buenos Aires, que se creían los únicos herederos del poder en la Argentina, heredando, repito la palabra, la política de Rosas, que fue el más grande unitario de la historia argentina. Creo que ya no lo discute nadie. No. Así que por eso la revolución no fue en favor de Urquiza para voltear gobiernos, sino olvido lo pasado, fusión de los partidos. Es interesante, ¿no?, lo que planteas, porque Urquiza, antes de la batalla de Caseros, le informa a los gobernadores del interior la política que va a llevar adelante. Y entonces un poco la pregunta es, ¿solo les informa, les pide ayuda,
no se la dan. ¿Cómo es esto, Sí. Isidoro? Sí, Urquiza en mayo de 1851, porque él se fijaba mucho en las fechas patrias, les manda una circular a los gobernadores, sus colegas hasta entonces, y amigos, epistolares por lo menos, comunicándoles por una parte su revolución, porque es un cambio de cosas profundas, no es un alzamiento militar, es una revolución política, lo que va a hacer, y más o menos pidiéndoles apoyo. Pero él dice que las lanzas del ejército entrerriano bastan por sí solas para voltear la tiranía. O sea que es una invitación condicionada, a la cual ninguno de los gobernadores, salvo Virasoro en Corrientes, con el cual ya estaban antecedentes, contesta favorablemente. Todos están en favor de Rosas, pero en los papeles. No le mandan ni un arma ni un soldado. Y varios de ellos ya estaban preparándose para el cambio favorable a Urquiza. O sea que algunos gobernadores sospechaban que el triunfo podía estar del lado de Urquiza. La gente, yo pienso, por lo que pasó después, estaba harta del dominio de Rosas. Claro. Estaba harta. Las mismas tintas, los mismos papeles que lo cubrieron de elogios, después lo cubrieron de vituperios. Estaban todos, nadie lo defendió a Rosas después de Caseros, no hubo ninguna tentativa de que volviera. Pequeño detalle, pero que me parece que a esta altura de lo que nos pasa a los argentinos es importante. Inmediatamente después que Urquiza derrota a Rosas y no ingresa a la ciudad, los derrotados, los soldados derrotados del ejército de Rosas ingresan a la ciudad y ocasionan todo tipo de desmanes, robos, violaciones, asaltos. La ciudad de Buenos Aires se transforma, digamos, en ese día, en el 3 de febrero, el 4 de febrero, en una situación invivible. ¿Qué actitud toma Urquiza frente a esa situación? Sí, los dispersos de Caseros, ya sin orden, sin disciplina, sin jefes, saquean Buenos Aires en una forma horrorosa, como vos lo has dicho, durante unas horas, armándose los ciudadanos en defensa propia y en los edificios públicos más importantes. Cuando le mandan un pedido de auxilio a Urquiza ordena que vayan a unas pocas tropas a mantener el orden en forma estricta, con instrucciones de fusilar a todo el que se encuentre infraganti delito saqueando las tiendas, las casas, en un incendio que se prolongaba desde los suburbios hacia el centro de la ciudad sin poderse parar. Y de esa forma, todo el mundo lo dice en su época, pudo contenerse el saqueo de Buenos Aires. Esta pregunta te la hago porque la historiografía anti-urquicista, y que está sesgada, digamos, al revisionismo o al nacionalismo o al rosismo, como quiera que se llame esto, una de las principales acusaciones a Urquiza es los muertos y los colgados que estaban en el camino que conducía de San Benito de Palermo al centro, que al parecer ha tenido que ver con esto que vos estás diciendo, es decir, con estos ejecutar en el lugar donde se lo hallare a la persona que está robando. Sí, es cierto que en Palermo estuvieron colgados muchos delincuentes, que no creo que hayan sido de los derrotados en la batalla misma, sino delincuentes comunes, porque no hubo después de Caseros ninguna víctima en beneficio de los vencedores. Y claro, la figura de Urquiza, las críticas que se le hacen ahora, o que se le hicieron antes también, es un reflejo de que este señor actuó en las guerras civiles. Unas figuras de la independencia, San Martín, Belgrano, Pueyrredón, son más o menos impolutas, claro. Nadie las toca. Pero cuando el país se divide en ideologías, ahí ya vienen los corazoncitos de un lado y de otro. Así que no es extraño que Urquiza se lo critique en una forma como no se lo critica a aquellos otros próceres. Claro, evidentemente cuando empieza la crítica a Urquiza ha tenido mucho que ver con una historiografía naciente en el siglo XX, digamos, cuando a partir del 30, digamos que había historiadores anteriores, a partir del 30 comienza a revalorizarse la figura de Rosas, no tanto por lo que Rosas hizo, sino porque era necesario para la década del 30 encontrar algún caudillo asimilable a los caudillos totalitarios europeos que en ese momento estaban de moda, ¿no? Sí, por supuesto, tampoco hay que generalizar porque a fin del siglo XIX
Adolfo Saldías escribió en 5 tomos la historia de la Confederación, plagada de errores y de mentiras, desgraciadamente, a veces contradiciendo sus propios dichos con los documentos que él, sin darse cuenta, publicaba en el apéndice. Que le había dado Manuelita, ¿verdad? A él, Sí, exactamente. Esa documentación. Exactamente. Y también escribió en favor de Rosas Ernesto Quesada, que era un gran intelectual argentino, por supuesto. Pero bueno, lo ideológico a lo cual vos hacías referencia, porque quizás a lo mejor, pienso, vos de esto me corregirás o no, pienso que tanto lo que hace Saldías como lo que hace Quesada o lo que hace incluso Ravignani tiene más que ver con la ciencia histórica propiamente dicha, en el sentido de la necesidad de investigar un hueco, un vacío que había. Pero tengo para mí que a partir del 30 ya no se trata de eso, se trata de la reivindicación de una persona al cual es necesaria para justificar el presente. Sí, es exacto ese. Después Urquiza, Rosas se lo utiliza como un personaje actual para justificar una ideología. ¿Sí? Claro, por supuesto. Antes, es cierto, como vos decís, se ha tratado de llenar un vacío en la historia, porque es lógico, la primera investigación, Mitre, por ejemplo, empezó con la independencia, Belgrano y San Martín, y después vino la época de las guerras civiles de Rosas, y después la Organización Nacional que estamos viendo en estos tiempos. Claro. Otra pregunta. Transitan los 6 años de la presidencia de Urquiza y la Constitución del 53 deja muy en claro que no hay reelección. Por lo tanto, Urquiza no podía ser reelecto. Ahí Alberdi le aconseja algunas cosas a Urquiza. ¿Sabés esta pregunta? ¿Conocés de esta pregunta que te hago respecto de lo que le aconseja a Alberdi y que Urquiza no le lleva el apunte? Alberdi le recomienda la reelección para que no se destruya la obra que ya empezaba. Por supuesto, en contra de la Constitución, y Urquiza no lo admite. Pero en aquella época estaba la norma, porque por supuesto no está escrita, de que para proseguir la obra de gobierno, el presidente transmitiera a un amigo de confianza, generalmente uno de sus ministros, en la conducción del país. Eso pasó con Urquiza y Derqui, pasó no con Mitre, que no pudo imponer su sucesor Elizalde por la guerra del Paraguay, pero sí con Sarmiento, con Avellaneda y con Roca. Trataban de que continuaran su obra sus colaboradores. Está bien que continuaran su obra, pero no ser reelegidos, no reformar la Constitución y demás. No, por supuesto. Ahora, ¿por qué a Derqui? Porque ahí había otros candidatos. Por ejemplo, su candidato, su vicepresidente era uno. También estaba, el que había sido ministro de Economía de Urquiza. A ver, ¿cómo lo explico? ¿Cómo ves esto vos? Sí, los principales candidatos fueron Salvador María del Carril, su vicepresidente, y el doctor Santiago Derqui, su ministro del Interior. Yo creo que jugó en esto el concepto republicano de que si bien el poder ejecutivo lo ejerce un ciudadano, como dice la Constitución, en buena parte el vicepresidente forma parte del mismo, y en la época de Urquiza fue por delegación del presidente encargado del Poder Ejecutivo Nacional. Y yo creo que eso jugó institucionalmente en contra de la candidatura, aparte de las simpatías que puede haber tenido el presidente Urquiza por el doctor Derqui. Hay que tener en cuenta que Derqui no era ningún improvisado en política, estaba actuando desde los años 30, actuó con el general Paz en Corrientes, fue su ministro, secretario, fue diplomático en Paraguay inmediatamente después de Caseros, constituyente en 1853 y el último presidente del Congreso, ministro del Interior, o sea, el ministro político del general Urquiza, así que tenía títulos como para optar a la presidencia y finalmente la ganó habiendo derrotado al otro candidato que apareció después, que fue don Mariano Fragueiro, ministro de Hacienda y gobernador de Córdoba. Ahora, no se puede hacer historia contrafáctica, la verdad que no. Pero la posibilidad de que Salvador María del Carril hubiese sucedido a Urquiza, ¿no hubiera sido un brazo a la incorporación armoniosa
de Buenos Aires en la medida que era un político de la provincia de Buenos Aires. Bueno, no era un político, era sanjuanino, pero quiero decir, había hecho toda su actuación política en la provincia de Buenos Aires. Como dijo recién Claudio Chávez, no se puede hacer historia contrafáctica. No se puede. ¿Qué sabemos? Claro, ¿Por qué no? Porque sí. es importante. Sí. Está bien, Salvador María Carlín había sido ministro de Rivadavia, consejero de Lavalle, simpático con muchos porteños, pero ojo, el doctor Derqui, cuando fue presidente de la República, se inclinó muchísimo en favor de la política del gobernador Mitre, el nuevo mandatario de Buenos Aires. Así que tenía Derqui muchas de las esperanzas por parte de Mitre y sus allegados. Él quiso hacer un equilibrio entre Buenos Aires y Urquiza y se inclinó mucho hacia el lado de Buenos Aires. Así que eso es lo que vale. Se inclinó tanto que finalmente rompió con el grupo ultrafederal que estaba en Paraná. Ahora vamos a ir a eso, te voy a hacer unas preguntas específicamente sobre eso. Ahora vamos a parar un poquitín y vamos a poner un minué federal de Pedro de Esnaola del año 1846. Hasta las 23, Caminantes de la Historia, con Claudio Chávez y Darío Casapícola, por Radio Cultura 979. Bueno, estamos nuevamente, continuamos conversando con Isidoro sobre la vida de don Justo José de Urquiza. Y bueno, Isidoro, la pregunta que había quedado un poco, vos ya habías empezado a hablar sobre ella, un poco, una vez establecido Derqui como presidente, cuando asume, digamos, el poder formal de la Argentina, que es el cargo institucional que da la presidencia, sin embargo, el poder político estaba fuera de ese poder formal, lo tenía Urquiza. La pregunta que yo te hago, ¿sueña, piensa, imagina Derqui en transformarse él desde el poder formal que da la presidencia en el jefe del, digamos, de, por así llamarlo, del Partido Federal del Interior? Bueno, lo que era lógico es que se considerara, y que lo fuera, jefe del Estado argentino. Él tenía la conciencia de la jerarquía del cargo, y lo que es importante es que el general Urquiza,
ahora gobernador de Entre Ríos, fue el principal sostén de la presidencia de Urquiza, porque en el triunfo institucional de su sucesor estaba el triunfo de la Constitución que él había impulsado. Así que siempre se mantuvo, no digo equidistante, sino apoyándolo a Derqui, en contra incluso de los fanáticos urquicistas, que siempre son peores que el jefe del partido, por supuesto. Y lo mantuvo mucho tiempo incluso en contra quizás de sus opiniones. A veces decía, el presidente tiene derecho a nombrar sus ministros, cuando sus partidarios lo objetaban a alguna figura demasiado proclive a Buenos Aires o directamente porteña. Ahora, cuando estás hablando de algunas figuras evidentemente porteña, fue el ministro de Economía, Norberto de la Riestra, que fue en un acuerdo con... Ahora, también, al parecer, Derqui no solo pidió a Norberto de la Riestra, pidió a Valentín Alsina, ¿verdad? Pero ya ahí ya estamos con un personaje absolutamente identificado. Bueno, es que Derqui no supo jugar bien el equilibrio político entre el Partido Federal y el Partido Liberal de Buenos Aires. Para mí no. En su época se lo tachó de inclinarse demasiado a lo... Tan es así que le pedía a Mitre, gobernador de Buenos Aires, que le redactara algunas notas importantes oficiales. Todo esto es publicado en el archivo Mitre, no son ningunas inferencias. Claro, la cuestión del ejercicio político, y lo vemos en esos tiempos también, es sumamente difícil o delicado, y no todos lo saben jugar bien. Mitre sí quería ser presidente, pero se le fue la mano en cuanto que debía ser presidente de todos los argentinos, porque eso es lo lógico, natural, y quería ser presidente de medios argentinos, los porteños, para contrabalancear la mayoría de la política federal que dirigía Urquiza. Ahora, en un determinado momento, resuelto por el acuerdo de San José, o el pacto de San José de Flores, Buenos Aires debía revisar, o podía revisar, la Constitución del 53. La revisó, eso se elevaba al Congreso de la Nación, y el Congreso de la Nación aceptaba o no las reformas. No, una convención, no el Congreso. Muy bien, una convención, perfecto. Que de hecho la aceptó, la reforma, a pedido de Urquiza, ¿verdad? Como insistió en esa convención. Pero también, si la convención aceptaba eso, debían incorporarse los diputados de la provincia de Buenos Aires. Y ahí hubo un problema. Sí. Porque Derqui quería que se incorporaran y Urquiza dijo que no, y ahí me parece que surgió el problema. ¿Es así como yo lo digo? No del todo. Ajá. Urquiza quería la reincorporación plena de Buenos Aires, que había sido para él en su momento más importante incluso que la batalla de Caseros, lo dijo en alguna vez de entusiasmo. La incorporación de los diputados de Buenos Aires después de la reforma del 60, porque no hay tantas constituciones como reformas hubo, se habla, perdón por el paréntesis, de la Constitución del 53-60, claro. Constitución del 53, con reforma del 60, 66, etcétera, etcétera. Un solo Congreso Constituyentes, una sola Constitución, con reformas. Bueno, después de la reforma del 60, la incorporación de Buenos Aires, que era lo querido por todos, debía efectivizarse. Fueron los 2 senadores de Buenos Aires, como lo marca la Constitución, a Paraná. Y fueron aceptados por alta cámara. Porque de acuerdo a la Constitución, cada cámara es el juez de los diplomas de sus miembros. Claro. Y la de diputados rechazó a los representantes de Buenos Aires. No porque Urquiza hubiera querido, al contrario, quería que se incorporaran. Urquiza quería que se incorporaran. Por supuesto. Lo que pasa es que esos diputados con esa elección fueron hechos en desacuerdo a la Constitución Nacional. Y hay una larga discusión institucional, que está en el archivo Mitre reflejada, al respecto. O se hacían nuevas elecciones de acuerdo a la Constitución y a la ley electoral ya vigente, y que Buenos Aires había jurado, como vos decís, por el Pacto de Unión, o eran rechazados. Mitre se negó a hacer una nueva elección y algunos pensaron, como por ejemplo Pedernera, el vicepresidente de Derqui, que era una artimaña para romper las relaciones entre ambas potencias. Por eso te lo pregunto, porque Derqui quería
que esos diputados se incorporaran. Sí, Derqui sí. Porque si esos diputados se incorporaban, no iba a haber Pavón. Al parecer Pavón ocurrió... No iba a haber Pavón y no iba a haber Urquiza. Lo que Derqui quería era eso, tener más fuerza frente a Urquiza. Claro. O sea, Sí. digamos que por eso un poco... Y ahí viene la ruptura entre ambos, ¿no? Claro, por eso era un poco la pregunta, digamos, si no fue una excusa, por supuesto, con elementos que tienen que ver con la jurisprudencia, pero si no ha tenido que ver una excusa, esto de aceptarlos o no aceptarlos, porque si se lo aceptaban había Pavón, y si se lo rechazó, hubo Pavón. Bueno, eso entra en la historia fáctica. Se los rechazó y hubo Pavón. Se rechazó y hubo. Podía no haber habido. Ajá. Podía haber Mitre efectuado nuevas elecciones. ¿Sabes por qué te lo pregunto? A ver. Porque no es la primera vez en la historia que un jefe de partido, sin poder sacarse de encima a un hombre de su partido que lo desafía, utiliza la oposición. Por eso es que te lo pregunto. Puede ser. Digo, porque bueno, es una pregunta que te hago, eso nunca se va a saber porque en realidad... Lo que pasa es que el rechazo de los diputados, que fue la ruptura con Buenos Aires, hizo que Derqui se volcara nuevamente hacia Urquiza, habiendo roto su noviazgo con Mitre, ahora necesitaba fuerza que lo respaldara. Y ya Urquiza fue muy desganado a la campaña, estaba enfermo, no veía bien una nueva guerra civil después del Pacto de Unión, y bueno, y vino Pavón, que fue, digámoslo de paso, un triunfo militar de las fuerzas nacionales. Porque se habla de confederación a cada rato, y acá mismo lo hemos hablado, pero no, la Confederación Argentina como tal, institucionalmente, terminó con la Constitución. Ya no éramos una confederación de provincias, fue una república federal. ¿Qué es lo que determinó? Fue una decisión de Derqui esto, de llamarlo República Argentina. Bueno, oficialmente sí, claro, es cierto, porque por tradición, por costumbre, se seguía hablando de confederación. Claro. Y Derqui libró un decreto en el año 60, bueno, el título oficial ahora es República Argentina, como lo marcaba la Convención Reformadora. Pero tradicionalmente se sigue hablando de confederación, lo que no es correcto. Bueno, ocurre Pavón, renuncia a Derqui, también... No renuncia, se aleja sin renunciar. Ah, mira vos. Sí, se aleja sin renunciar. Dice, qué interesante esto. Cuando se reúne el Congreso, elevaré mi renuncia, que es lo que marca la Constitución. Claro. Nunca tuvo oportunidad de hacerlo. Ajá. Muy bien. Ocurre a posteriori, ¿no? Sin entrar en detalles, la presidencia de Bartolomé Mitre. En la presidencia de Bartolomé Mitre, bueno, más allá de los hechos que ocurren en el interior del país, que no ocurrieron con Urquiza, porque Urquiza decidió el pacto de San Nicolás y Mitre decidió cambiar las situaciones provinciales, ¿verdad? Ocurrido todos esos hechos de sangre en el interior del país, se nos presenta un conflicto internacional, la guerra contra el Paraguay. ¿Cómo vos ves este asunto de las razones, las causas, primero? Y segundo, la actitud de Urquiza frente a la guerra contra el Paraguay. Uruguay, que fue el origen de todo el conflicto, vivió una nueva guerra civil entre blancos y colorados. El Brasil intervino activamente en favor de los colorados revolucionarios del general Flores contra el gobierno constitucional, por supuesto, de Montevideo, de los blancos. Ambas partes trataron de mezclar a los argentinos, como siempre ocurría en las guerras del Río de la Plata. El Brasil envió varios diplomáticos, por lo menos 2, para influir ante Mitre de que Mitre apoyara activamente la revolución de Flores, apoyada por los brasileños, en contra del gobierno del Uruguay. Mitre se negó. Mitre quería mantener la neutralidad argentina y estaba ilusionado en eso. Se apartó completamente, hasta que cae el gobierno de Montevideo en poder de los revolucionarios colorados. En ese interín... Te interrumpo un momento, pero esos colorados que derrocan al gobierno blanco, porque muchos historiadores dicen que recibieron el apoyo de Mitre.
No, el apoyo de muchos mitristas, que es distinto. Ajá. Mitre no. En cambio, como siempre ocurre en un gobierno colegiado, estoy hablando del ministerio, del gabinete, había halcones y palomas. Había halcones que querían la intervención argentina y la propiciaron abiertamente, que fueron Elizalde, de Relaciones Exteriores, y Geli Lloves, de Guerra y Marina. Pero Mitre no. Es distinto. Hay que diferenciar las cosas, Sí, no generalizar claro, por siempre. supuesto. Cuando cae el gobierno en el interín, como decía, viendo que en Argentina el gobierno de los blancos, el gobierno constitucional y los colorados tampoco, no recibían apoyo de Argentina a través del presidente Mitre, el gobierno del Montevideo recurrió al apoyo de Paraguay, Francisco Solano López, quien dijo que sí, que iba a intervenir si el Brasil intervenía. Que fueron palabras, porque el Brasil intervino militarmente, apoyó la caída del gobierno uruguayo, pero López no hizo absolutamente nada en favor de ese gobierno. Lo que sí es que aprovechó para invadir el Mato Grosso y ocupó parte del sur del Brasil. Porque ahí estaba el problema central, ¿verdad? Sí. Es decir, apoderarse de Corumbá, Sí. y ver quién se queda con el Mato Grosso, si se Sí. quedaba Paraguay o Brasil. Veo ahí el núcleo del problema central de este conflicto. Efectivamente, López aprovechó la coyuntura para apoderarse de terrenos brasileros, o que él consideraba paraguayos, Claro. pero no para intervenir en la guerra civil, blancos y colorados, Ajá. apoyando Brasil a los colorados. Ese fue el pretexto. Así las cosas, por supuesto, Brasil le declaró la guerra al Paraguay. Claro. Mitre volvió a declarar la neutralidad argentina. Yo creo que sinceramente Mitre no quería meterse en la guerra después de tantos problemas y, como vos has soslayado, la guerra civil interior, el Chacho Peña, no quería. El país estaba ascendiendo financieramente. Pero ahí viene la estupidez del presidente López del Paraguay, cuando le pide a la Argentina el permiso de atravesar Corrientes. Claro. Mitre, Que Mitre no se lo da, naturalmente. consecuente con su idea, le niega el permiso para mantenerse neutral. Urquiza apoyó el pedido de los paraguayos porque dijo con gran clarividencia que peor iba a ser una negativa para nuestro país, como lo mostraron los hechos. Y Mitre se negó a que Fuerza Armada extranjera atravesara impunemente, aunque no causara problemas, por los terrenos despoblados, como se decía, de Corrientes, Misiones. Misiones pertenecía a Corrientes. Sí. A la negativa del gobierno argentino por conducto de Elizalde, Paraguay declara la guerra a la Argentina y, sin haber comunicado oficialmente el estado de beligerancia, invade Corrientes, ante lo cual Mitre propició la guerra y el Congreso argentino, sin distinción de federales y liberales, por unanimidad y puestos todos de pie, contestó la guerra con la guerra. ¿Y qué iba a hacer Urquiza? Expresidente, fundador de la Organización Nacional, general en actividad, sino sostener lo que el gobierno decía. Eso no tiene ¿Y el absolutamente pacto nada. de la Triple Alianza? ¿Cómo? El pacto de la Triple Alianza, Sí, fue en Brasil. pero no se firmó antes. Se firmó en mayo, ¿no? Ajá. El ataque paraguayo fue en abril. Ajá. El pacto fue en mayo. En mayo. Se firmó acá en la casa de Mitre. Sí, y estuvo Sí. Urquiza presente. Y estuvo Urquiza presente, Ajá. pero fue después de inmediatamente. estallado el Ajá. conflicto. Perfecto. Y confiaba Mitre digamos, en esta actitud de Urquiza de ponerse firmemente al lado del presidente de la Nación en la guerra contra el Paraguay, cuando uno de los hijos de Urquiza era un plenipotenciario en Asunción. Mitre confiaba en el apoyo de Urquiza y de todo el país, por supuesto, ¿no? Creyó que frente al agravio que se hacía a la bandera, todos los argentinos iban a estar. Además, en Buenos Aires se pensaba que la guerra terminaba a fin de año. Sí, Los sí. paraguayos no tenían veteranía ni ningún tipo de idoneidad militar profesional. Se creyó que la guerra iba a ser muy corta. En Buenos Aires hubo un gran entusiasmo en favor de la guerra. Todo el mundo se marchó a alistarse. 4 personas, 5, 3, 2, en todas las familias hay
cantidad de voluntarios que fueron a la guerra. Lo mismo que en Santa Fe, amenazada como Corrientes por la invasión paraguaya, que ahí no se produjo. López confiaba un poco o un mucho, porque lo habían engañado a sus colaboradores, sus enviados, de que el Partido Federal urquicista lo iba a apoyar. Claro. Él confiaba en eso, incluso en que Urquiza lo iba a apoyar. Urquiza le dijo que no, y en los últimos momentos López se dio cuenta que Urquiza no lo apoyaba, pero en alguna medida sí, algunos confundieron el afán político con la causa nacional. Muy bien, vamos a parar un momento, vamos a pasar ahora sí un minué federal de Juan... Federal no, un minué de Juan Bautista Alberdi. Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Caminantes de la Historia con Claudio Chávez y Darío Casapícola. Bueno, terminamos de escuchar una música hecha por Juan Bautista Alberdi, que además fue el gran ideólogo que acompañó todo el proyecto de Urquiza. Y seguimos conversando con Isidoro Ruiz Moreno. Bueno, Isidoro, va la pregunta. Mitre, después de los desbandes, bueno, a ver, explico para el público que me oye y después viene la pregunta. Urquiza se había comprometido, ya firmado, había estado presente en la firma del Pacto de la Triple Alianza, como recién nos acaba de contar Isidoro, de modo que se puso al lado de Mitre la guerra, y al parecer con el compromiso de que tropas entrerrianas participaran en la guerra. Bueno, muy bien. Hubo dos grandes desbandes, Toledo y Basualdo. ¿Qué tenés para decirme de estos dos grandes desbandes, en donde prácticamente sé que la provincia de Entre Ríos no entra en la guerra?
Más o menos, sí, es así. En Basualdo, el arroyo Basualdo, en el campamento del ejército entrerriano, se desbanda la caballería por influencia de algunos jefes que quisieron explicar que la guerra era dirigida por Mitre, que favorecía a Buenos Aires, y Urquiza se dio cuenta que había habido una influencia nociva política, ordenó el licenciamiento por pocos días y volvió a convocar al ejército, que volvió, como dice Claudio Chávez, nuestro gran historiador, en el pueblo de Toledo. Ahí sí se dio cuenta Urquiza de que había en Entre Ríos una gran parte de su población que no estaba de acuerdo con su conducción o su conducta. Y ahí viene un enfriamiento de la opinión entrerriana con respecto a Urquiza, que venían arrastrándose desde los tiempos de Pavón, en que Urquiza abandona la política y el ejército, y hace la caída de Derqui, el ascenso de Mitre, y comienza una época institucionalmente mala de Urquiza. La elección de un testaferro durante la Guerra del Paraguay en contra de la candidatura de López Jordán. Cuando López Jordán vuelve a postularse en 1868, se presenta Urquiza de nuevo, de miedo a que López Jordán, tan vehementemente federal, obstaculizara la presidencia de Mitre, y eso provoca gran irritación en el pueblo, no se puede generalizar, en gran parte de las dirigencias entrerrianas, muchos de los cuales, casi todos, habían estado rodeándolo a Urquiza y trabajando lealmente con él, pero claro, tenían su propio criterio y la política es cambiante. Es cierto. Cuando vos decís una especie de testaferro, me refiero que también le obturó antes de la candidatura de Urquiza a la gobernación en 1868, también Urquiza había elegido a Domínguez y eso también le cortó el camino a López Jordán y le captó, pienso, ¿no? Bueno, vos me lo dirás, le cortó el camino también a una juventud entrerriana, identificada con el jefe, en este caso Urquiza, pero que ve cerrado los caminos para la acción política en Entre Ríos. Eso fue lo que se le acusó finalmente. Y hubo una oposición, pero no podía haber ninguna revolución contra Urquiza, lo digo en el libro, sin contar con López Jordán. No, claro. López Jordán era muy leal a Urquiza, lo quería muchísimo y había resistido las presiones, incluso su propio ánimo, en muchas cuestiones por lealtad y por cariño a Urquiza. Así que López Jordán iba a sofocar cualquier levantamiento contra Urquiza, a menos que lo encabezara. Y eso fue muy al final de la vida de Urquiza, el mes anterior al asesinato incluso. López Jordán no quería la revolución. Pero, por eso mismo acá la pregunta, porque el asesinato de Urquiza, tengo para mí, que está, bueno, vinculado, digamos, a todo esto de lo que venimos hablando, pero además porque decide hacer un acuerdo con Sarmiento. Para mí el acuerdo de Urquiza con Sarmiento es uno de los hechos decisivos de la historia de nuestro país en el hecho de cerrar grietas. Y así como los liberales porteños se enojaron mucho con Sarmiento por este acuerdo con Urquiza, los federales rabiosos también. Es decir, parece ser que en ese momento y en esa Argentina, la decisión de cerrar una grieta tan grave, Sarmiento, un hombre que había pedido el asesinato, o Southampton, había dicho una carta a Mitre, Southampton o la horca, y ahora resulta que va y se abraza y dice, me siento presidente de todos los argentinos. Sí, es importante como gesto que no se ha valorizado como debería. Y eso demuestra la grandeza de Urquiza, que apoyó la presidencia de Mitre, su enemigo, para mantener la Constitución y terminar con las guerras civiles, y volvió a aceptar la presidencia de Sarmiento, habiendo sido él también candidato a la presidencia. Claro. Y aceptó lealmente el triunfo de Sarmiento y lo apoyó. Y eso fue lo que le agradeció Sarmiento en esa rotunda frase, recién me siento presidente de la República, porque tenía el apoyo del Partido Federal, que se consideraba enemigo nato del presidente Sarmiento. Esto ocurría en febrero del año 70, la visita de Sarmiento a Urquiza, y el 11 de abril lo asesinan a Urquiza. Sí, porque ya pensaban algunos entrerrianos que ante la antigua enemistad de Sarmiento-Urquiza, el nuevo presidente le iba a poner frenos a Urquiza. Como no se dio,
fueron a la revolución. Y en los últimos días López Jordán aceptó encabezar el cambio de gobierno. Pues sí, se habla mucho del asesinato. López Jordán no quería, por supuesto, era íntimo amigo de las personas de más confianza en el círculo de Urquiza, a quien Urquiza tuteaba fuera de sus hijos, a nadie más. Era como un hijo de él. Bueno, se puso a la cabeza del movimiento para obligarlo a renunciar al gobierno, no para que lo mataran. Lo que pasa es que cuando fueron esta partida de unos 50 o 60 personas, Urquiza, tipo bravísimo como era, lo recibió a tiros. Y en el cambio de disparos, un homicidio preterintencional, como decimos los abogados, fue muerto el general Urquiza. Un historiador cordobés que vos valorás, porque yo lo he conversado con vos en una oportunidad, que se llamaba, porque falleció hace mucho, Alfredo Terzaga, que escribió, ¿no?, en su momento una importante historia sobre Roca. Dice que sospecha de que dentro del grupo de los 50 o 60 personas, sospecha fundamentalmente de la actitud de Simón Luengo, que es uno de los hombres, el jefe de esa partida. Y sospecha porque dice que ha sido un hombre que nunca ha tenido conducta, que ha estado con los federales siempre, al parecer, pero también en determinado momento en Córdoba, cuando lo derroca a Mateo Luque, parece ser que eso benefició a Mitre. Entonces no está clara la actitud de Simón Luengo. ¿Qué opinión tenés? No, yo creo que Luengo era federal urquicista, lo demostró en sus escritos Manuel Macchi, con una correspondencia inédita muy importante. Lo que pasa es que no tenía cabeza Luengo, pero era un hombre de espada y nada más. Ajá. Él estaba al frente del movimiento, de la partida que asaltó el Palacio de San José, y hasta días antes se había carteado con Urquiza en forma muy cariñosa. Ajá. De modo que, bueno, digamos, queda descalificada la posibilidad de que estuviera infiltrado este grupo por intenciones mitristas. Decime, una pregunta. Yo te lo he comentado antes, te lo digo ahora. Me parece que al finalizar tu libro, que valoro enormemente, yo tengo para mí que sos demasiado condescendiente con López Jordán respecto del asesinato de Urquiza, porque cuando él asume la gobernación, ahí da un discurso que lo hace no mirando el pasado y no mirando el crimen y demás, y ahora vamos para el futuro. Contame. No es que sea contemplativo con López Jordán. Yo quiero levantar lo que la loza escrita por la viuda dice: fue muerto por orden de López Jordán. López Jordán no quería la muerte. En el discurso de asumir el mando en el gobierno ante la legislatura, no lo pongo primero porque el libro se llama Vida de Urquiza y la vida había terminado. Cuando lo matan a Urquiza se acabó la vida. Entonces no trato los acontecimientos posteriores. Pero en ese discurso el propio López Jordán dice: deploro la víctima ilustre que ha caído, le rindo un homenaje, pero no puedo detenerme en una tumba cuando veo el horizonte promisorio de la provincia, etcétera, etcétera. Ya viene la parte política del asunto. Él se responsabiliza de la sublevación, de la revolución, como decimos, pero no de la muerte de Urquiza, ante quien hace un elogio que acabo de decir. Y nos queda un minuto, y en el último minuto te digo, ¿cuál es tu opinión si la redactó o no la redactó la carta que José Hernández le envía a López Jordán diciendo que haga política sobre la base de ese crimen? Para mí es un misterio que López Jordán haya escrito eso por la amistad. Que José Hernández. Es un misterio que él haya escrito, pero está la firma de él en el documento. A mí me cuesta creer, como a otro gran historiador, Horacio Sorrequín Becú, que le haya escrito López Jordán. Pero bueno, está el documento. Bueno, Isidoro, muchas gracias por tu presencia. Te agradezco enormemente esto. Y amigos, nos vemos el próximo jueves. Gracias a todos. Muy bien.